Bueno, en realidad esta inquietud muralista proviene realmente al final de los años 40, con motivo precisamente de haber hecho algunos pequeños murales en Linares, en el Hotel Cervantes, en alguna cafetería, en algunos sitios comerciales, y yo descubrí allí la posibilidad que realmente tenía desde el punto de vista de la expresión y de la grandeza que supone el mundo de la forma incorporada a esos grandes paramentos. Allí descubrí yo, pues eso, como digo, esa gran posibilidad, y después me vino el gran mural de Cristo Rey, que fue realmente apasionante para mí, porque yo era muy joven. Ya lo hice ese mural en el año 55, donde yo tenía alguna experiencia previa, como he señalado, pero ahí tuve que improvisar una serie de factores, de elementos que tenían que intervenir en el dominio de la totalidad, de la superficie. Por lo tanto, tenía que dedicarle una preocupación especial a todo lo que constituía el sentido compositivo, ¿no? Como conjunto y como estructura de índole expresiva, donde las cosas funcionaran no aisladamente, sino en relación a ese gran concepto que debía aportarnos una idea clara de lo que aquello presuponía plásticamente y significativamente. Yo coincido con un movimiento del arte sacro al cual espiritualmente me incorporo, porque son unos momentos de mi vida a través de los cuales yo tenía una vivencia profunda de ese mundo religioso en el sentido de su plasticidad, en el sentido de su incorporación a la realidad de las imágenes. Siempre se dice que la pintura mural tiene sus propias características estructurales y que el cuadro es otra cosa diferente. Yo tengo que confesar que desde el punto de vista de la praxis mía no diferencio tan notoriamente como se suele hacer estas diferencias, sobre todo en la pintura moderna, menos aún. De cualquier modo, un cuadro necesita su propio encuadre, su propio ambiente, su propio escenario arquitectónico. Y esto, en esencia, es lo que le pasa al mural. El mural realmente, para que funcione como mural, con independencia del estilo, del concepto, de la interpretación que se haga del contenido muralista, el mural es una realidad que tiene que estar perfectamente ubicada en un encuadre arquitectónico dentro del cual ha de funcionar unitariamente con la totalidad del marco en el cual se ubica. Pero tengo que confesar que mi experiencia de pintor muralista ha influido notoriamente en mis cuadros y sobre todo en los cuadros de mi etapa de madurez y de la última etapa donde yo ya abordo un criterio de la forma liberado de la coacción del objeto como tal, de su forma rigurosamente descriptiva, y transformo esa realidad del objeto en una nueva realidad. Y en este sentido, mi experiencia mural me ha servido muchísimo. Probablemente pueda yo concluir que en el fondo un cuadro tiene que cumplir una ley semejante a la que se cumple en el mural. Lo que pasa
es que el cuadro representa un mundo más intimista, más en relación al sujeto que lo visualiza, que lo percibe, mientras que el mural describe una totalidad que debe ser percibida desde muy diversos puntos de vista, acercándose o retirándose el espectador, pero que en el fondo da una idea que corresponde a una visión de mayor grandeza. Y digo de grandeza no en el contenido puramente artístico que puede estar ubicado o pertenecer tanto a un cuadro de Caballete como a una pintura estrictamente moral. Digo de grandeza respecto a la amplitud con que se despliegan las formas. Por esa razón he dicho que el cuadro, en el fondo, tiene leyes que resuelven problemas de relación con el sujeto de mayor entidad intimista. Esta es la visión. Pero en mi caso concreto, he llegado a esta conclusión, que hay una relación profunda entre el mural y el cuadro. Por lo menos así lo he visto yo en mis últimos tiempos. A lo largo de la vida personal, profesionalizada, pues lógicamente uno va haciendo esfuerzos enormes para resolver los problemas con los cuales se enfrenta. Pero hay cosas que quedan un poco adormecidas, un poco, no digamos en el olvido total, pero no tienen un acto de presencia de inmediatez como las obras más próximas en el tiempo. Y he podido sentir una notoria emoción al descubrir ciertos murales que yo había hecho en momentos históricos para mí y que de verdad, eso sí que lo he recuperado, el esfuerzo que supusieron para mí profesionalmente hablando. Entonces, puedo decir que en cierto modo ha sido un descubrimiento de mi propio trabajo, el propio trabajo que genera obras que son como hijos. Claro, en el mundo artístico no cabe duda que el sujeto alcanza siempre algo que es esencial al mundo del arte, que es su propia integración a la obra. Es decir, el artista se proyecta, consciente o inconscientemente, la mayor parte de las veces de modo inconsciente, esto es evidente. Pero no cabe duda que este reencuentro con el mundo de estos hijos espirituales ha supuesto para mí una emoción verdaderamente extraordinaria y me ha servido para medir y catalogar los cambios que yo he ido sufriendo a lo largo del tiempo respecto a mi pensamiento. Pero el cambio del pensamiento no significa que yo sea un detractor o que reniegue de alguna de mis obras anteriores, porque cada una de las obras que yo he realizado anteriormente obedecen a unos principios, a unos criterios y a unos conceptos que en aquel momento eran legítimos, que tenían una ley sobre la cual yo me movía y además me entregaba a ello con todas las consecuencias. Por lo tanto, me ha servido para recuperar mi pensamiento en los matices que iba desenvolviéndose a lo largo de esa dimensión del tiempo. El ejercicio del trabajo de muralista exige unas condiciones físicas especiales, por lo menos que estén en estado adecuado, de posibilidades adecuadas. Y yo en ese sentido he hecho verdaderos alardes cuando he pintado murales sobre andamios verdaderamente lamentables. Pero yo era muy arriesgado y recuerdo que hacía hasta números circenses subiéndome a escaleras sobre una plataforma que yo posteriormente, cuando lo he pensado, me quedaba asombrado. Pero es que tenía un gran sentido yo entonces del equilibrio y no había, y por supuesto también había consecuencias, porque moviéndome los andamios más de una vez me he pegado cada porrazo en la cabeza con las plataformas enormes.
Respecto a la pregunta en particular, en concreto, pues como me sigue apasionando el concepto del mural, pues sí, probablemente yo todavía siento arrestos y voluntad para enfrentarme a eso. Probablemente la labor del cuadro, que ya lo he dicho antes, que es una labor más intimista, pues me siga, sin duda alguna, atrayendo de modo evidente. Pero el mural ha sido en mi vida personal, en mi profesión, algo apasionante. Yo enfrentarme a una pared blanca, sin nada, y pensar que tenía que darle una estructura, que definirla con un sentido, con una composición de forma, esto desde luego era un hecho maravilloso, ¿no? Que sin duda alguna, naturalmente me producía una cantidad de preocupaciones y de vivencia, porque el mural no solamente su vivencia estaba en el momento del acto de pintar, es que lo llevaba metido en mi cabeza, y era la noche o cualquier momento, cualquier instante del día, yo estaba viviendo la existencia todavía indefinida de ese mural. Por lo tanto, he sentido tanta pasión que desde luego no tendría inconveniente todavía. No sé si aguantaría físicamente lo de antes. Probablemente tendría que dividir más el tiempo, porque antes le dedicaba horas y horas incansables. El santuario de la Virgen de Linarejo es un santuario que tiene los dos frentes del crucero, el frente derecho y el frente izquierdo, y las dos bóvedas que corresponden precisamente a esta nave transversal, el crucero propiamente dicho, pues hay una serie de temas que forman parte fundamental de la historia de la Virgen de Linarejo y de otra de San Francisco de Asís, que resume realmente, que sintetiza toda la trayectoria religiosa de este gran santo, San Francisco, además mi santo, con lo cual me hizo poner a disposición de ese trabajo pues un entusiasmo y una devoción especial, porque es un santo que yo siempre he admirado por su conducta en el mundo terreno. Y tengo este mural que pinté en el año, lo terminé, lo firmé en el 58, es decir, después de haber firmado el de Cristo Rey. Ya pasaron un par de años. Y es un mural que yo puse un calor especial y que además lo pinté porque el Padre Jesús, que a la sazón era el rector de dicho santuario, que estaba regido, como digo, pues tenía una significación para mí, como ya he indicado, por tratarse de mi santo. Pero además es que el Padre Jesús y Alberto López Poveda tuvieron un especial interés en que yo realizara este mural. Y efectivamente, los linarenses en este sentido, mis paisanos, no sé si porque creen en mí, porque me tienen mucho cariño, porque me tienen mucho afecto, porque me admiran a mi persona, que no sé si me merezco tanta admiración, no lo sé la verdad, pero el caso es que son unos defensores a ultranza de las imágenes que Paco Baños ha impreso en aquellos murales del santuario, y que yo siempre me he sentido tremendamente honrado de haber tenido la posibilidad de plasmar en el santuario de mi patrona aquellas imágenes en honor precisamente
de lo que representa tanto la Virgen de Linarejo para el pueblo de Linares, porque la Virgen de Linarejo tiene una larga historia desde 1200 y pico, 1220 por ahí, y esto para mí ha sido un motivo de alegría, de satisfacción y de identificación con el contenido espiritual que representa el propio santuario de la Virgen de Linares.